Somos casa de oración, somos casa de adoración, somos casa de avivamiento familiar. Mi casa es casa de avivamiento familiar. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene por fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aleluya. ¿Alguien dice amén a eso? Quiero hablarles de algo que se llama peregrinos de fe, conquistadores de promesas. Tú eres un peregrino de fe para conquistar promesas o para conquistar herencias. Hay una herencia para ti. ¿Sabe, familia? Después de la Biblia, el libro más famoso en la literatura cristiana se llama El progreso del peregrino, de Juan Bunyan. Juan Bunyan fue un escritor inglés. Este libro, El progreso del peregrino, fue escrito en 1678 y hasta el día de hoy se ha traducido. Después de la Biblia es el libro cristiano de mayores traducciones. ¿Y por qué es tan conocido este libro? ¿Por qué es tan famoso? De hecho, hay una película y estoy pensando hasta organizar, a ver, muchos de acá a lo mejor no la han visto. Yo quiero que tú veas esta película porque es una película que tiene que ver sobre este libro. Y es que este libro es una novela alegórica o una historia alegórica sobre un personaje que se llama Cristiano. Cristiano emprende un viaje desde la ciudad de la destrucción hasta la ciudad celestial. Pero en ese viaje pasan muchas cosas. Y en esa alegoría que Juan Bunyan escribió, entonces nos describe ese caminar que todos los cristianos vivimos, porque a usted y a mí Dios vino a llamarnos. Dios vino a llamarnos de donde estábamos, del pecado, para llevarnos a una vida eterna. Por eso es tan importante y vale la pena. Vamos a ver si podemos sacar el tiempo y ver la película. Es muy edificante, es muy interesante para toda la familia. Te va a bendecir. Pero familia, permítame hablarte de otro peregrino entonces, de un peregrino que se llama Abraham. Abraham es un hombre que nos inspira, es un patriarca extraordinario. Y Abraham, en este capítulo 11, Hebreo nos hace como un resumen, Hebreo nos hace como una síntesis de la vida de Abraham. Y hay varias cosas interesantes. Hebreos dice que Abraham salió. Diga conmigo, salió. Señores, porque la fe siempre te va a poner en movimiento. La fe te va a sacar. Hay gente acá que va a salir. Tú saliste del pecado, tú saliste de la derrota, saliste para caminar a una promesa. Ahora note algo. Dice el verso 8 que salió al lugar que había de recibir como herencia, pero salió sin saber a dónde iba. Porque a veces no es fácil, no todos lo tenemos claro. ¿Sabe alguien qué le esperan los 11 meses que vienen? De alguna manera no lo sabemos, pero hay que caminar confiando en el Dios que nos bendice, confiando en el Dios que nos guía. De eso se trata el peregrino. Por eso no es tan fácil el tema. Pero tú vas a salir y vas a ver cosas buenas de Dios. Y dice la Biblia al verso 9 que por esa misma fe habitó como extranjero en tierra. Y esto es importante. Habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Es decir, Abraham, aunque vivió en la tierra prometida, él sabía que esa tierra era pasajera, porque había algo más grande. ¿Y qué era lo que Abraham esperaba? Verso 10.
porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, Abraham sabía que él estaba de paso. Usted está de paso, mi hermano. Aunque nos gusta mucho esta tierra, Dios mío. Pero la verdad, pero ¿sabe por qué nos gusta tanto? Porque la diferencia suya y mía, o por lo menos mía, tal vez no sea suya, pero yo cuando me siento a evaluar mi vida con esta palabra, yo digo, Señor, ya entiendo por qué tengo tanto problema y temores y tanta angustia de morirse. ¿Sabe por qué tenemos tanto problema de la muerte? Y por qué, sobre todo este último tiempo que hemos vivido, nos aterrorizó y nos acobardó tanto. Porque a diferencia suya y mía con Abraham sí tenía una expectativa eterna muy grande. Fíjese lo que dice Abraham, dice: yo soy peregrino, porque yo espero una ciudad mayor. Una ciudad que no la construyó cualquier equipo de arquitectos, sino que su arquitecto y constructor es Dios. Aleluya. Hay una ciudad que me espera. Hay una ciudad celestial. De eso trata el libro del peregrino de Juan Bunyan. Cómo cristiano llega a la ciudad celestial y todo lo que tiene que vivir para llegar a la ciudad celestial, basado en esta historia, en esta revelación que está acá. Señores, pero dice la Biblia que por la fe, el verso 11, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. Y esa expresión es muy linda, porque tú vas a recibir fuerzas. Porque este año vas a concebir. Aleluya, dije que vas a concebir. ¿Alguien lo puede creer acá? Aleluya, sí, señores. Vamos, apláudale. Pero esto es un resumen, una síntesis de la gran vida de Abraham. La pregunta es esta: y pastor, ¿y por qué es importante estudiar a Abraham? Permítame responderle con Gálatas capítulo 3. Vaya conmigo a Gálatas. Gálatas nos coloca el piso teológico, el piso fundamental del por qué los cristianos siempre tenemos que referenciar a Abraham. Por favor, vaya conmigo a Gálatas 3. Es importante que tú entiendas, aquí está el piso teológico, el piso del Nuevo Testamento, el por qué es importante. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 6. Gálatas 3:6. Pablo le escribe a esta iglesia y les dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero por favor, lea conmigo el verso 7. Mire cómo inicia Pablo. ¿Qué dice Pablo en el verso 7? Sabed. ¿Qué es lo que dice? O sea, tenemos que tener una convicción clara los cristianos. Hay algo que hay que saber. Usted que está aquí en esta hora, los que están conectados, tienen que saber. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que todos los que son de fe son hijos de Abraham. Wow, hay gente de fe acá. Vamos, yo quiero saber, ¿habrá gente de fe? Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que saber? Que usted es hijo de Abraham. Mire lo que dice Pablo: sabed. Usted tiene que tener eso claro. Entonces, Abraham no es un personaje histórico. Abraham no es solamente un patriarca más, sino que Abraham se vuelve mi padre. Sí. Y yo me vuelvo hijo de Abraham. Hijo en la fe. Hijo en la fe. Pero no solo eso. Verso 9. Mire lo que dice Gálatas 3:9. De modo que los de la fe. Otra vez. ¿Quiénes? Los de la fe. ¿Quiénes son los de la fe, señores? Los cristianos. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces ahora Pablo dice que no solamente somos hijos de Abraham, sino que somos ¿qué? Bendecidos con el creyente Abraham. Lo que Dios hizo con Abraham lo va a hacer con sus hijos de fe. Lo va a hacer contigo, aleluya. Pero no solo eso, mire algo más extraordinario lo que dice el apóstol Pablo. Dice el verso 13, esta es una joya. Este es el corazón de la revelación de Gálatas. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Pero ¿para qué nos liberó de la maldición? Verso 14. Para que en Cristo
la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Eso merece un aplauso. Usted está libre de la maldición de la ley. Pero note algo, si usted está en Cristo por la fe, la bendición de Abraham te alcanzará. No es que usted la tenga que perseguir, es que ella te va a alcanzar. Y por la fe. Entonces observe, por la fe somos hijos de Abraham. Por la fe somos bendecidos con el creyente Abraham. Y por la fe recibiremos la promesa. Pero espérese un momentico. ¿Y por qué Pablo escribe esto a los Gálatas? Si usted agarra y lee capítulo 3, verso 6, usted puede perderse del por qué fue que Pablo se vio en la obligación de hablarle a la iglesia de Galacia de Abraham. Y cómo Abraham logró todo lo que logró fue por la fe. Porque Abraham fue un peregrino de fe. ¿Y sabe por qué Pablo le habla a la iglesia? Lea conmigo capítulo 3, por favor. Capítulo 3, versículo 1. Pablo está muy sorprendido. Pablo está muy sorprendido con los peregrinos de Galacia. Pablo está muy sorprendido con esta iglesia. Y Pablo dice: oh Gálatas. ¿Cómo los llama? Oiga, fuerte, ¿no? Fuerte. Mire, si usted se queja, yo a veces he visto gente que dice: pastor, pero el mensaje de hoy fue palo. Pues, papito, ¿no ha escuchado a Pablo? Pablo aquel domingo Pablo vino y les dijo: ustedes son. Y eso es fuerte. ¿Qué es un insensato? Alguien que no piensa, alguien que no razona, alguien que es necio también. Oiga, usted es un insensato. Le dice: oh Gálatas, insensato. Y entonces Pablo genera una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién? Oiga, dígame, ¿quién los fascinó? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Hay una verdad establecida. Hay una verdad de la palabra, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Detengámonos un momentico acá. ¿Qué es lo que a Pablo lo sorprende? ¿Qué es lo que a Pablo lo tiene sorprendido de la iglesia de Galacia? Él usa una palabrita. ¿Cuál es la palabra? Fascinar. Entonces pregunta Pablo: ¿quién os fascinó? ¿Usted quiere saber qué significa esa palabra? Permítame sacarla un poquitico. Es una palabra muy interesante, muy fuerte. Cuando usted mira el original de Pablo, esta palabra en griego significa ¿quién os hechizó? O los encantó. ¿Usted ha visto los encantadores de serpientes? ¿Usted se ha visto que y se mueven para acá y la serpiente los encanta, los hechiza? ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Oiga, ¿a usted quién lo hechizó? ¿Quién los encantó? Pero pastor, entonces, pastor, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Que les dieron algún bebedizo, algún menjurje? No. Es que a usted no lo tienen que encantar con bebedizos. No. ¿Sabe que hay líderes en el mundo? Porque ¿cuál era el problema de los Gálatas? Que los Gálatas se habían metido unos predicadores que tenían una personalidad y que tenían un conocimiento muy tremendo que encanta. ¿Sabe que hay gente en el mundo que puede encantar? Que encanta, que hechiza. Cuando usted se deja hechizar por una personalidad, por ejemplo, hay predicadores, hay conferencistas con un carisma. ¿Usted ha visto gente con un carisma tremendo? Y entonces la gente dice: casi babea, hermana. O hay otros que hechizan porque tienen un conocimiento bravo. Yo he encontrado gente que me dice: pastor, mire, escúchese, ¿cómo sabe? Y cuando uno lo escucha yo digo: sí, pero usted no está escuchando bien.
Porque hay gente que se deja hechizar. Ese es como el que lee libros. Yo siempre, en estos días con alguien que me encontraba, me decía: pastor, estoy leyendo estos libros, leo. Yo siempre le digo: mire, hermano, aprenda algo. Antes de usted leer un libro, y eso es un consejo que le quiero dar a todos, usted primero lea el autor. Yo primero le hago una hoja, estudio al autor. Yo tengo que saber qué cree. Por ejemplo, yo puedo leer un libro de un teólogo muy bueno y tiene verdades, pero yo sé a qué me atengo cuando yo tengo que aprender a discernir. Pero hay gente que no, hay gente que agarra el libro y después de que lee el libro queda encantado, queda hechizado porque no sabe. Por ejemplo, hay un predicador que es fantástico y que es extraordinario. No es que sea hereje ni nada, pero yo tengo que saber cuál es su doctrina. Por ejemplo, yo puedo agarrar un libro y leo a John MacArthur. John MacArthur es un tremendo pastor. Pero John MacArthur, cuando yo leo su filosofía, John MacArthur es un cesacionista. ¿Qué significa cesacionista? Que él no cree en el Espíritu Santo, que no cree en los dones ni en los milagros. Pero usted lee los libros de John MacArthur y tiene verdades que yo he tomado y digo: wow, es una maravilla. Pero yo ya no me dejo, o sea, yo ya sé a qué me estoy ateniendo cuando leo. Yo sé que estoy leyendo a alguien que es cesacionista. Entonces yo puedo leer, no es que no se pueda leer, pero yo ya lo leo con filtro. Pero eso es quien tenga madurez. Quien no tiene madurez, agarra y lee a John MacArthur y termina no creyendo en el Espíritu Santo. Termina no creyendo en los dones. ¿Sabe por qué? Porque usted llegó y leyó a John MacArthur y ¡oh, qué maravilla! Uy, ¿cómo sabe? ¿Y sabe qué hizo John MacArthur? Te hechizó. Te hechizó. Y hay cantidad de cristianos hechizados con libros porque no saben leer. Gracias. Por eso Pablo, ¿qué es lo que Pablo viene a decirle a los Gálatas? Note la pregunta otra vez. ¿Cuál es la pregunta de Pablo? ¿Quién? Mire el quién. El quién habla de persona. O sea, ¿quién? Dígame ustedes qué predicador están escuchando. Dígame usted qué libro están leyendo. ¿Quién? ¿Quién los hechizó? ¿Ustedes por qué se dejaron hechizar con esas judaizantes y todas sus doctrinas? Y ustedes están ahora con la boca abierta. ¡Oh, qué tremendo! Perdieron el fundamento de la fe. Dejaron de ser peregrinos de fe para volverse peregrinos de ley o de la carne. Por eso Pablo dice en el verso 2: esto solo quiero saber. Verso 2, Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿Usted cómo recibió las cosas? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Y entonces, ¿qué dice Pablo en el verso 3? Otra vez los confronta. Mire lo que les dice: tan necios sois. O sea, oiga, qué fuerte, ¿no? Pablo le tocaba por lo menos esta iglesia era una belleza, hermano. Y le dice Pablo: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿dónde van a acabar? Señores, cuando usted comenzó la vida cristiana, ¿por dónde la comenzó? Por el Espíritu, porque es el Espíritu el que te trajo a Cristo. Es el Espíritu el que ha cambiado tu casa. Es el Espíritu el que te ha bendecido. Pero entonces, ¿por dónde podemos acabar? ¿Dónde podemos acabar? En la carne. Si nos descuidamos, los peregrinos de fe, ¿dónde terminamos? En la carne. Por eso Pablo luego viene y menciona todo lo que leímos de Abraham, porque Pablo viene a decirle a los Gálatas: escúcheme, todo lo que Abraham logró, no lo logró por la carne ni por la ley. ¿Por qué lo logró? Por la fe. ¿Por qué lo logró? Por la fe. ¿Cómo fue que Abraham llegó a ser heredero? Porque tuvo fe. ¿Cómo fue que Abraham llegó a conquistar la tierra? Tuvo fe. ¿Cómo fue que Abraham pudo tener un hijo desde la esterilidad con Sara? Porque tuvo fe. Porque la fe es la que nos da victoria. Pero pregunto, ¿el viaje de fe de Abraham fue fácil? No. ¿Tuvo circunstancias? Claro. Entonces, familia, Hebreos
Hebreos 11 nos hizo una síntesis. Gálatas nos coloca el fundamento. Pero yo me pregunto, ¿cómo fue el viaje de Abraham? Si yo quiero ser un peregrino de fe, un conquistador de herencias o de herencia, ¿qué debe haber en mi viaje? Entonces debemos irnos a la historia amplificada. La historia amplificada de Abraham está en Génesis. Acompáñenme un momento a Génesis y rápidamente extraigamos algunas lecciones de los peregrinos de fe. Génesis capítulo 12, rápidamente. Vaya conmigo al libro de Génesis y miremos la historia amplificada de Abraham. Y en esta historia de este peregrino hay tres cosas hoy que quiero hablarte. Diga conmigo: altar, crisis y renovación. Una vez más, póngale fuerza, diga conmigo: altar, crisis y renovación. En la vida de todo peregrino, ¿qué debe haber? Altar, hay crisis, pero también habrá renovación. Escúchame bien, leamos rápidamente el capítulo 12. Dios le dice a Abraham, ¿qué fue lo que Dios le dice a Abraham? Sal Abraham de tu tierra, sal de tu parentela, vete de tu casa, vete de tu familia. Señores, porque siempre la palabra de Dios nos va a sacar. Nos va a sacar de entornos familiares, va a romper cosas y nos va a llevar a una herencia maravillosa. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aleluya. Y Abraham salió en este viaje, pero me llama la atención, ¿qué es lo primero que Abraham hace en este peregrinar? Y esto es importantísimo, verso 6. Note usted lo que dice Génesis 12:6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. La primera estancia de Abraham se llama Siquem. Y Siquem específicamente hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y allí en el encino de Moré se le apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué es lo primero que hace Abraham? Vamos, anímese un poquito conmigo. ¿Qué es lo primero que hace Abraham? Edificó un altar a Jehová. Señores, y aquí comienzan a aparecer los altares. El primer altar que edifica Abraham lo edifica en Siquem. Allí en este lugar edifica su primer altar. Pero luego dice el verso 8: luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Señores, y en aquel monte otra vez, ¿qué hace Abraham? Edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y luego usted puede saltar conmigo al capítulo 13 de Génesis, verso 18. Y dice que después de que Lot se separó, Abraham fue pues removiendo su tienda y vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón. Y allí en el encinar de Manré, ¿qué hace Abraham? Señores, ¿cuál es la conclusión que quiero llevarte? Todo peregrino será un constructor de altares. Gracias. Vengo a decirle a la gente que está despierta: todo peregrino será un constructor de altares. Usted quiere que la bendición de Dios te alcance. ¿Qué tienes que hacer, señores? No le estoy escuchando. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que volverte un constructor de altares. No importa las estaciones de la vida donde estés, tu altar no puede faltar. Gracias. Vengo a decirle a alguien: tu altar no puede faltar. Vamos, alguien le aplaude a Dios acá. Hey, mi querido familia que está acá, los que están conectados, quiero preguntarle: ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está el altar personal de tu vida? Es decir, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de adoración a Dios? ¿Tú eres un constructor de altares? No esperes que otro te los construya. Aleluya. El altar, pastor, es que la iglesia no me ayuda. No, deje ese cuento. Usted es el que tiene que construir su altar. Es que como yo no tuve a nadie que... Dígame usted, ¿cuál era el pastor de Abraham? Ni siquiera había iglesia. Los cristianos de esta época se han vuelto muy flojos. Y si el pastor no lo llama, no está. No, dígame, ¿cuál era el pastor de Abraham?
No tenía pastor, no tenía iglesia, no tenía redes sociales, nada. Pero Abraham sabía que había que levantar altar a Dios. Vamos, alguien grita amén a eso. Vamos, alguien le alaba a Dios acá. Vamos, dale fuerte ese aplauso al que vive. Note que quien construía el altar, ¿quién era? Abraham. Abraham no esperaba que otro se lo construyera. Donde quiera que él llegaba, lo primero que hacía era: voy a construir mi altar, voy a levantar mi altar. Señores, el que tiene que levantar su altar eres tú. Altar en tu casa, altar con tu familia, altar en tu vida personal, altar a Dios. Y en el altar habrá victoria. En el altar le conocí y en el altar me quedo. Ay, ay, ay. Sí, ahí te tienes que quedar. Pero escúcheme bien: todo peregrino debe ser constructor de altares. Pero todo peregrino de fe que quiere alcanzar herencias también va a vivir días difíciles. Y observe lo siguiente: Génesis 12:10, por favor. Observe con cuidado lo que está acá, que me pareció interesante, haciendo una relectura. Génesis. Hubo entonces ¿qué? ¿Pero en dónde? Detengámonos un momentico acá. Hubo hambre. ¿Qué es el hambre? Es una crisis global, o por lo menos es una crisis de la tierra. Pregunto, ¿el hambre estaba en el control de Abraham? No, es algo externo, algo que no tiene que ver con Abraham, algo que pasa en la economía o que pasa en el ambiente. No hay lluvia, se afecta. ¿Sabe que cuando yo leo este texto, y me pareció que es un texto que encaja muy bien en nuestro contexto de hoy? Porque Abraham está viviendo una crisis que no es personal, no es de él, sino que es algo global, pero que lo afecta. Lo afecta. ¿Sabe que cuando yo leo este texto pienso en la iglesia, pienso en nosotros, en la sociedad? Hubo en la tierra. ¿Qué hubo en la tierra? No, COVID. ¿Alguien me está entendiendo? Sí. Igual el COVID ha generado desestabilidad. ¿El COVID está en su responsabilidad? ¿Está bajo su control? No. No, es algo que llegó. Es algo que llegó y nos alteró el entorno. Algo que llegó y alteró todo lo que teníamos. Y ahí está Abraham. Abraham está viviendo una circunstancia global, así como usted ha vivido unos momentos de batalla que nos alteró, señores. Pero la pregunta es esta: esa crisis global repercute en lo personal. Y entonces aquí aparece una palabra que quiero llamarle su atención, y espero que la gente que tiene oídos para oír oiga. Porque aquí hay una palabra del Espíritu, no es casualidad. Usted tiene que entender la geografía profética. Cuando la Biblia habla de descensos y de ascensos, no solo está hablando desde el punto de vista geográfico, sino que hay revelaciones espirituales, movimiento del Espíritu. Y aquí hay algo que la Biblia enfatiza. ¿Cuál es la palabra clave que viene a continuación? Hubo entonces hambre en la tierra. Verso 10. ¿Y qué hizo Abraham? Vamos, dígalo conmigo: descendió. Esa palabra tienes que subrayarla: descendió. Descendió. Porque siempre que hay crisis, ¿qué va a pasar? Siempre que hay crisis tienes la tendencia a descender. Siempre que hay crisis tienes la tendencia a descender. Ay, 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 alguien me está siguiendo acá, señores. Oh, tú tienes que entender que ¿y a dónde desciende Abraham? Señores, y todos también sabemos acá ¿qué representa Egipto en el lenguaje bíblico? Egipto siempre es mundo, Egipto es cautiverio, es crisis, señores. Abraham no tenía por qué descender, pero ¿por qué está descendiendo? Porque hay una crisis global que lo ha golpeado. Señores, ¿usted tiene idea de cuántos cristianos en esta crisis global descendieron? ¿Descendieron en su pasión? Es más, muchos de los que estamos acá, yo quiero hablarle en el espíritu, de corazón a corazón. Y algunos que vienen hoy,
¿Cómo está su fe? ¿Será que descendió? ¿Será que usted descendió en su pasión por Dios? ¿Será que descendiste en tu compromiso con Dios? ¿Será que descendiste en tu servicio a Dios? Señores, descenso es perder fuerzas, perder ánimo, perder compromiso. Señores, y Abraham desciende a Egipto. Y escúcheme, es tanto el descenso que en Egipto, ¿qué pasa con Abraham en Egipto? ¿Se acuerda qué hizo Abraham allí? Señores, cuando va hacia Egipto, ¿qué le dice Abraham a su esposa? Oiga, no diga que es mi esposa, diga que es mi hermana. O sea, Abraham se volvió mentiroso. Sí, mire como uno cuando desciende se vuelve mentiroso, ¿no? Pierde la integridad, pierde los valores. Y entonces Abraham dijo, no digas que es mi esposa, sino mi hermana. Porque tuvo miedo de Egipto también, porque era mujer hermosa. Entonces aparece el miedo. Y cuántas cosas no se alteran. ¿Sabe usted cuántas cosas no alteró para muchos esta pandemia? Alteró sus fidelidades, alteró su integridad, alteró sus convicciones. El hombre de fe íntegro es alterado ahora, porque siempre que tú desciendes se te alteran valores. Se te alteran principios. Y entonces comienza a mentir, a engañar, comienza a hacer tantas cosas. Y allí en Egipto, producto de ese engaño, Dios trae juicio sobre Faraón y sobre su casa, porque Sarai era la esposa de Abraham. Y entonces cuando Faraón se da cuenta, Faraón le dice a Abraham, ¿usted por qué me mintió? ¿Por qué no me dijo que era su mujer? ¿Sabe qué? Se me tiene que ir de acá. Lo sacó. Pero ¿cuál es el mensaje acá, familia? Las crisis nos hacen descender. Y yo le estoy hablando a gente que ha descendido. Tal vez alguien que está aquí, alguien que me está escuchando desde casa, que ha descendido. Ya se acostumbró a estar en Egipto. Se acostumbró a estar allí, en la mentira, en el engaño, en muchas cosas. Pero hay una buena noticia. La buena noticia es que no tienes que estar allí. Que el que desciende puedes levantarte. Aleluya. Por eso todo peregrino tendrá altar. Habrá crisis, pero habrá renovación. Y esa es la palabra final en esta hora. Habrá renovación. ¿Y sabe por qué? Yo quiero que agarre esto del lenguaje. Capítulo 13 de Génesis. Anímese un poquito, Génesis 13:1. ¿Qué dice Génesis 13:1? ¿Cuál es la palabra inicial? Volvemos a la geografía profética, señores. Vamos, lea conmigo, anímese y diga. Ay, otra vez, ¿qué es lo que dice? Póngale fuerza, ¿qué es lo que dice, familia? Subió, alguien está entendiendo. Señor, yo vengo a decirle a alguien que está acá, vas a subir. Wow, gracias, vengo a decirle a alguien, vas a subir. No, alguien debería recibir esa palabra, vas a subir. No importa que hayas pasado meses o años, no importa que tu fe como que haya descendido, pero la noticia es que no te tienes que quedar allá, vas a subir. Vamos, alguien le aplaude a Dios acá, vas a subir. Alguien puede aplaudir a Dios fuerte acá. Aleluya. Yo vengo a decirle a alguien que va a subir, va a subir, va a subir, va a subir, va a subir. Aleluya. Tu familia va a subir. Aleluya. Vamos, grite amén a eso si lo puedes creer. Mira el que está a su lado, muévalo, abrácelo, dígale, hermano, vas a subir. Si es su familiar, con mayor razón, dígale, vas a subir. Se acabó estar aquí como decaído, como metido en este desánimo, en este descenso, en este Egipto, que la hambre, que la pandemia nos metió, pero vamos a salir. Vamos, apláudale a Dios. Vengo a decirle a alguien que vas a subir. Aleluya, vas a subir. Y mire, por favor quiero ir cerrando porque aquí hay algo muy profético. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham, ¿cómo era Abraham? Dios mío, riquísimo. Señores, ¿cómo era Abraham? Riquísimo. No dice rico,
Dice riquísimo. Yo no sé usted, pero Dios te va a bendecir este año. Habrá ganado, habrá plata, habrá oro para alguien. Gracias por los que lo creen, señores. Pero tú tienes que subir, tú tienes que subir. Alguien, aquí hay gente que está agarrando esta palabra profética. Tú tienes que subir, tú tienes que subir. Pastor, ¿y yo cómo sé que alguien está en camino de renovación? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo sabemos? Mire, una frase profética. Agarre esto, verso 3, por favor. Lea el verso 3 del capítulo 13. Y volvió. ¿Y volvió por qué? Volvió por sus jornadas. Quiero decirle, familia, vuelve a tus jornadas. Las jornadas, note lo que dice. ¿Volvió qué? ¿Qué significa eso? Que el hambre le había alterado las jornadas, ¿cierto? ¿Qué es una jornada? Es decir, volvió a las costumbres, volvió a las prácticas, volvió a las disciplinas que había perdido, porque el hambre le alteró esa jornada, pero ahora está volviendo. Y yo vengo a decirle a alguien, vuelve a tus jornadas de ayuno. Gracias, vuelve a tus jornadas de oración, vuelve a tus jornadas de servicio, vuelve a tus jornadas de congregarte, de reunir. Vamos, alguien alaba a Dios por eso. Colóquese en pie, mi hermano querido. Esto tienes que recibirlo de pie, lo que viene. Vamos, abrace a alguien, dígale, vuelve por tus jornadas. Mire el que está a su lado y dígale, vuelve por tus jornadas. Bienvenido a una nueva jornada de Dios. Vuelve por tus jornadas. Venga, familia. Venga, míreme acá. Colóquese de pie con ánimo. Los que tienen ánimo. Y volvió por sus jornadas desde el Negev. Y dice, hasta el lugar donde había estado. ¿Cuándo? Donde había estado. ¿Cuándo? Antes, señores, antes de que llegara el hambre, él tenía un lugar. Antes de que llegara una crisis, antes. Pero eso lo perdió. Lo perdió porque la crisis lo llevó a descender. Pero él dijo, yo no me voy a quedar aquí en este descenso. Yo no voy a seguir en este temor. Yo no voy a seguir en este decaimiento. Yo voy a subir. Y voy a volver al lugar que tenía antes. Gracias, dije que voy a volver al lugar que tenía antes. ¿Y cuál era el lugar que tenía antes? Mire, entre Betel y Jai. ¿Y qué había entre Betel y Jai? Verso 4. ¿Qué era lo que había entre Betel y Jai? ¿A dónde volvió? Al lugar del altar. ¿Sabe qué entendió? Venga, alguien está agarrando esta palabra, es tremenda. ¿Por qué Abraham descendió? Por la situación, pero descuidó el altar. Y Abraham dijo, no, yo voy a regresar al lugar que tenía antes. Y yo voy a regresar a mi monte de Betel, entre Betel y Jai, donde yo levanté un altar. Y yo voy a invocar al Dios que me ha levantado. Y yo voy a invocar al Dios que me ha bendecido. Alguien me está escuchando. Yo vengo a decirle a una familia, regresa al altar. Regresa al altar. Alguien grita amén a eso. Vamos, alguien tiene aquí voz de júbilo, de alabanza. Los que están en casa, ya es hora. Regresa por tu jornada. Deje la pereza, deje el temor. Regresa. Wow. Vengo proféticamente a decirle, vuelve familia, vuelve por tus jornadas. Y vuelve al lugar que tenía antes. Vuelve a Betel, a Jai. Vuelve al altar, porque en el altar lo conociste. En el altar lo conociste. Y el altar te dará victoria. Y en el altar... Vamos, alguien puede aplaudir. Somos casa de oración. Somos casa de adoración. Somos casa de avivamiento, familia.